Bienvenidos a un programa más de Cosas de Nosotras, sábado a partir de las 9 de la mañana a través de la sintonía 91.2 FM Radio La Voz Universal. El día de hoy nos acompaña la doctora Sonia, la cual estaremos hablando de un tema que lo vemos todos los días, lo escuchamos, pero no hacemos un análisis ni tampoco tomamos en cuenta si es que nosotros podemos hacer algo para cambiar acerca de la violencia doméstica y la violencia familiar. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Mucho gusto y aquí privilegiada de poder ser su invitada. Doctora, ¿de qué manera o cómo la define la Ley 348, la violencia doméstica? La Ley 348 la defino como una ley, como sus parámetros en el momento de la aplicación y promulgación, viene a proteger la violencia en contra de la mujer y intrafamiliar también, ya que uno de sus artículos y varios establece la sanción que hay cuando existe la violencia familiar, ya sea psicológica, ya sea física. Entonces se conceptualiza como una ley que viene a proteger o a frenar esta violencia, entre comillas, y cuando hablamos de lo que es escrito. Pero en la práctica vemos que lamentablemente de lo escrito a lo práctico hay un camino y hay una distancia abismal. Realmente un estrecho muy largo. Así es. Entonces, ¿usted qué cree que se está haciendo con esta ley para frenar lo que es la violencia doméstica? Lo que se está haciendo con la ley, vea de que el fiscal general daba un informe hace unos 2 años atrás, 3 años atrás, en el inicio de la promulgación de la ley. Y él mismo establecía de que teníamos una ley que venía a frenar esta violencia, pero que lamentablemente existía un incumplimiento de roles y existía un problema fatal en nuestra sociedad, tomando en cuenta que la familia. ¿Y qué es la familia? La familia es el núcleo de la sociedad, es la esencia de un Estado. Y la Constitución Política del Estado establece en el artículo 63 que es deber del Estado protegerla. Entonces, cuando él habla de protección, es que ya viene y una ley especial promulgan como la Ley 348. Pero vemos, a pesar de que ya se promulgó en el 2013 esta ley, y sin embargo, en vez de disminuir, los casos aumentan. Recientemente el ministro Carlos Romero dio un análisis que se hizo una investigación entre los países de Sudamérica y Latinoamérica, y Bolivia supera los casos de denuncia y los hechos de violencia intrafamiliar con un margen de 10% mayor a Latinoamérica. Realmente esta es una situación preocupante, así como usted lo manifestaba, el ministro Romero ya al ser una autoridad hablando ya a nivel nacional, han visto nuestras autoridades de que no se frenó con la promulgación de una ley, de que hoy por hoy, hace 2 días atrás, tenemos un caso público donde un policía varón asesina, porque esos son los términos cuando hay la planificación, cuando hay la alevosía, cuando hay el ensañamiento de cumplir con su finalidad que era matar. Matan a una mujer que de acuerdo a la ley 348 se llama feminicidio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es algo preocupante porque aquí podemos hablar de algo fundamental. Hablábamos de la familia y cuando hablamos de familia debemos saber de que existen roles para cada miembro de la familia y esos roles no se están cumpliendo. El padre, el hijo y sobre todo aquí nos topamos con algo muy importante. El rol como mujer a veces no lo podemos cumplir como madre, como hermana, como hija, como esposa, pero aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta y es la carencia de amor propio. Hace unos programas, un par de programas atrás usted hablaba acerca de la autoestima y eso es lo que está fallando ahora en la mujer, la desvalorización de la propia mujer, el amarse a sí misma. Esa mujer que aguanta, que calla, que sufre una violencia, no habla y cuando de pronto quiere hacerlo ya es demasiado tarde. En algunos casos podemos ver de que, no todas, pero hay algunas que llegan a hacer la denuncia, que llegan a denunciar el maltrato que está sufriendo, pero no se recibe o no se le da el apoyo que es necesario, o es más, no se cumple lo que dice la ley. Así es. Así hay casos donde, de acuerdo a la ley 348, existe un mecanismo, un proceso a seguir, y como usted lo manifestaba,
existen las instituciones encargadas que cuando yo, si soy víctima de una violencia, ya sea psicológica, ya sea física, intrafamiliar, yo acudo, denuncio, pero lamentablemente hoy por hoy existe una demanda totalmente abismal donde esa víctima se cansa, venga mañana, vaya pasado mañana, ¿por qué? Porque tiene que ir a someterse de pronto a una prueba psicológica, a un informe socioeconómico que le hacen, pero darle esa protección que esta mujer necesita, tener un refugio, un centro especializado, porque nótese de que una mujer que ha sido víctima o está siendo víctima necesita una protección y la ley lo prevé, establece que debería, pero esas instituciones son lo que nos están haciendo falta en documentos sí lo tenemos, pero en la práctica que lleguen a cumplir ese papel para lo cual han sido creadas o establecidas en la norma, pero en la práctica no lo hay. ¿Por qué usted cree que la mujer no se valora la mujer que sufre violencia, cree que no se valora? Valor. Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de valor es lo que el valor que yo me voy a dar como persona, como mujer, no porque alguien me lo va a dar, sino porque yo tengo que tener esa conciencia y saber de que valgo por el mismo hecho de ser persona simplemente. Y si voy a hablar de mujer, una mujer, nótese de que es importante tomar en cuenta de que principios fundamentales y de pronto para los que nos están escuchando, la palabra dice que la mujer debe ser tratada como un vaso frágil. Pero esa mujer se olvida de que es un vaso frágil. Esta mujer, de pronto, si hablamos de una mujer que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, vamos a hablar de años atrás en su niñez. De pronto en su niñez también hubo una carencia de amor. Y esos traumas, porque todo es una cadena, una mujer que vino de un hogar desintegrado ya vino con un trauma. Entonces se topa con un varón que al principio la enamora, se enamora y una vez casados o en un matrimonio de hecho que ya son concubinados, ya se olvida de darle el varón el cariño y ella se olvida de amarse también. Dice, todos los días está escuchando que no sirve, que ella solamente tiene que cocinar, que tiene que lavar, pero se olvidó que tiene un valor por el mismo hecho de ser persona y de ser mujer. Entonces eso es uno de los problemas esenciales. Las mujeres nos hemos olvidado de amarnos a nosotras, de darnos ese valor. ¿Por qué? Porque si usted no se ama primero a usted, no va a poder amar a nadie. Y eso es lo que está pasando ahora, la falta de ese amor. Hace un momento también hablábamos, antes de entrar al programa, sobre la dejadez que tiene la mujer. Una mujer cuando obviamente está enamorando o está soltera, siempre se arregla, anda bonita. Llega el momento en que se casa y pues como dijo usted, ya ni se peina, ya no se maquilla y en muchos de los casos hasta el marido le prohíbe que se arregle. Ahí empiezan los celos, que por qué te estás arreglando, que para quién. Entonces ahí estamos viendo la desvalorización de la mujer, digamos. El hecho de que ser madre no quiere decir que no se va a poner bonita o que siempre va a estar así bien arreglada. Nota de que eso, lo que acaba usted de manifestar es esencial. Como lo hablábamos al inicio, de pronto atrás de cámara, cuán importante es que yo como mujer nunca me olvide de que valgo y de que no solo me tengo que arreglar para mi esposo, sino simplemente, cuando usted se levanta y va y se mira al espejo, y luego que se bañó, que se arregló, va y ve la diferencia, uno mismo se siente bien. Y eso es lo que pasa. Una vez la mujer se casa, tiene hijos, se olvida completamente. Y ahí vamos a ver el tema de la violencia intrafamiliar también está añadido a la infidelidad. Porque no solamente la mujer va a sufrir violencia física, psicológica, sino que también el varón va a ser infiel, pero es por el mismo hecho que nos olvidamos nosotras de arreglarnos. El amarse significa eso, ir y mirarte al espejo por vos, peinarte, arreglarte, cambiarte. ¿Por qué? Porque yo como mujer me estoy arriesgando y como madre, como esposa, a perder a mi esposo también, a perder esa esencia. Si yo no tengo una familia constituida, si yo a mis hijos no le voy a dar un ejemplo, estoy
corriendo el riesgo no solamente de perder a mi esposo o ser víctima de una violencia intrafamiliar, sino también qué legado voy a dejarle a mi hijo, qué está viendo mi hija. Por eso le decía yo, escucha, cuán importante es la mujer, ¿por qué calla? Porque de pronto tuvo un trauma ya cuando era niña y ella se acostumbró y vio que su padre le pegaba a su madre y es normal, entonces ella viene y se casa y lo mismo, el mismo patrón se repite, porque ella lo vio allá, entonces aquí que se tiene que repetir. Pero es un tiempo de que esto ya cambie, de que cada una nos amemos, nos arreglemos, no solo cuando estamos enamorando, sino casadas y en todo tiempo. Y esta cadena hay que cortarla porque, como dijo usted, la cadena sigue, la hija va a ver, va a seguir y va a seguir, y es el momento de parar, de frenar todo este tipo de violencia, y tenemos que hacerla nosotras las mujeres, porque si nosotras no nos ponemos la mano en el pecho y decimos tenemos que parar esto, no se va a parar nunca, y es dependiendo de nosotras mismas si que queremos cambiar esta sociedad, porque realmente la mujer es un pilar fundamental. Déjeme decirle de que, digo yo, y lo pienso, ¿no?, de que si Dios nos dio la vida y nos dio la posibilidad de traer a un ser humano, de traer vida a este mundo, es porque somos elegidas. Y realmente nosotras, las mujeres, debemos tomar en cuenta esto, de que si nosotros decidimos cambiar el mundo va a cambiar. Y tenemos que empezar porque realmente los feminicidios aumentan, la violencia aumenta, y nosotros estamos dejándole eso a nuestros hijos, a de que eso sea normal, el que el padre pegue a los hijos, que le pegue a la madre, y vamos a seguir aguantando, y todo esto va a seguir creciendo realmente. ¿Cuán importante es lo que acaba de manifestar? La importancia de la mujer. Así es. La mujer sabia, decía usted, hacía referencia a la palabra, y la palabra dice en Proverbios 12 que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Entonces, en la mujer, nosotras las mujeres, alguien decía por ahí en tono de broma, cuando nosotras nos proponemos, podemos hacer volar a un avión sin gasolina. Pero eso nosotros tenemos que entenderle el poder que tenemos. No ese poder extremo para ir a hablar de un empoderamiento de la mujer, sino ese poder para construir, para cambiar, para poder transformar, porque vea de que si yo como mujer voy a tratar bien a mi esposo, ¿por qué voy a sufrir una violencia? Si yo me voy a arreglar para mi esposo, ¿por qué él va a mirar a otra? Entonces todo tiene que ser equilibrado, porque ninguna mujer y ningún ser humano puede ser sometido a ningún tipo de violencia, y eso es sancionable y es repudiable. Pero ahí, como usted decía, y ahí lo comparto, hay un nuevo tiempo. Y estamos para eso, para animar, para que cada mujer que está escuchando y que está viendo este programa sepa de que vale mucho, que su vida vale mucho. Usted como mujer, usted tiene el poder para levantarse y decir sí se puede. Y marcar una diferencia. Si ayer no lo hizo, pues puede hacerlo hoy. Entonces, doctora, ¿qué haría yo, en mi caso, digamos, si es que yo estuviera sufriendo violencia intrafamiliar? ¿A dónde debo acudir? ¿Dónde debo hacer mi denuncia? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si ya decidí hacer esta denuncia? Si usted ya decidió hacerle la denuncia, sepa de que la institución encargada se llama Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que es la FELCB. Uno va y presenta una denuncia, porque las denuncias se pueden hacer de manera verbal o escrita. No necesita ni siquiera tener abogado en ese momento. Usted va verbalmente, sienta su denuncia de esa violencia que usted ha tenido, o de pronto ya hay un índice de que la quieren, no sé, pues ya la amenazaron, usted me habla de una situación de peligro y quieren quitarle la vida, usted pone en conocimiento. Esta autoridad, que es llamada por ley, que es la FELCB de policía, le va a recepcionar su denuncia y inmediatamente tienen 24 horas para empezar a iniciar una investigación para poder iniciar todo lo que va a ser. De pronto si va a haber un proceso, porque es un proceso lo que se va a llevar a cabo, para posteriormente citarle a la persona. Pero si usted está en situación de peligro, usted tiene que saber también de que en el momento que va y denuncia tiene que estar decidida y no de pronto callar o denunciar y dejarlo, sino continuarlo, porque la ley establece y prevé de que estas autoridades llamadas por ley, que es la representante del Ministerio Público a través del fiscal, le tiene que dar una medida de protección, tiene que protegerla a usted como víctima de esa violencia que esté sufriendo, ya sea psicológica, ya sea física o de cualquier tipo.
En el caso de las mujeres que ya decidieron hacer su denuncia, ya que estuvieron a punto de morir por nada más de la violencia que recibieron, y hicieron su denuncia, llegaron un momento, hicieron una conciliación, ¿ya? Y decide retirar la denuncia. Ya el fiscal se la acepta. Hasta ahí llega, sabiendo y tomando en cuenta de que esta mujer está en peligro de morir. Nota de que la ley 348 establece, cuando hablamos de conciliación, solamente la admite por una sola vez. Puede por una sola vez conciliar y puede ser tomada en cuenta cuando haya otra etapa, es decir, por ejemplo, que haya sido puesto a disposición de un juez cautelar ese agresor, una sola vez le permite la ley. Pero toda persona, toda mujer que está siendo víctima de una violencia, al momento de este fiscal dictar una resolución de medida de protección, eso tiene rango de ley y fuerza de ley. Entonces, en esa resolución se establece la prohibición. Hay muchas prohibiciones que pueden establecer, una de ellas es el alejamiento del agresor a la víctima. Entonces, de pronto también no es un problema del fiscal cuando ya ellos se van, se dictó la medida de protección y supongamos que en la medida de protección se dispone que ese agresor se retire del domicilio para que cese esa violencia. Pero en la realidad, lamentablemente, por estos motivos que hablábamos con anterioridad del tema de la falta de autoestima y muchas cosas, pasaron 2 días, pese a que hay un documento que está está estableciendo la prohibición y el alejamiento de su domicilio, no sucede. Porque el hombre nuevamente, no sé, se reconcilian entre la pareja y otra vez están conviviendo en el mismo lugar. Entonces, no vamos a hablarle y le vamos a dar una responsabilidad de pronto a un aparato del Estado, ya sea el Ministerio Público, ya sea un juez, sino ahí está el tema del rol de mi amor como mujer. Si yo denuncié, hubo una medida de protección y estableció el alejamiento de mi agresor, pero yo voy en 2 días y nuevamente estoy con él, entonces yo me estoy arriesgando y estoy poniendo en estado de peligro mi vida. Entonces esa es una situación para toda mujer que está escuchando, sepa que cuando usted va a denunciar, usted tiene que ser una mujer firme y determinada y tener la convicción de que se puede salir adelante. De que no es solo la solución, bueno, hicimos todo el problema y volvemos otra vez a lo mismo, pero esta vez es peor. Porque corremos el riesgo todavía más de que nos mate. Así es, yo le comentaba también fuera de cámara a la licenciada del tema de que nos tocó ver un caso donde en el mes de mayo de 2016 denuncia a una mujer que era víctima de agresiones. El hombre llegó en estado de ebriedad y la correteó con un cuchillo. Ella sienta la denuncia, le dan una medida de protección, pero al siguiente día ella nuevamente vuelve con él, y no solamente vuelve con él, sino que se van a un pueblo, se van a la Bélgica. Y después de 2 meses ella corriendo vuelve nuevamente porque ya no aguantaba, él le pegaba, seguía siendo víctima ahora de violencia física. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ella realmente dijo ya basta, fue tarde. Dijo ya basta, se fue, lo dejó al varón, pero el varón ya no quiso, porque aparte también ya hay una enfermedad en el hombre que eso también debería ser tratado. Y va y comete el delito de feminicidio porque la apuñala y cesa con su vida, le quita la vida. Entonces es un tema muy delicado. Tomando en cuenta lo que habló de que a veces, en la mayoría de los casos se da de que ya le hacen una entrevista psicológica a la mujer, pero tampoco a la persona que realiza la violencia, ¿se le hace también o es obligatorio o la ley dice que tienen que hacerle una entrevista también a él para ver qué grado de problemas psicológicos puede tener esa persona? La ley establece cuando hablamos de esa violencia familiar, de que no solamente la víctima sí, pero cuando hablamos de las parejas, en la práctica se ven los casos donde los fiscales, cuando ordenan una medida de protección, establecen de que se le haga un seguimiento y sea sometido a un tratamiento psicológico del varón. Pero cesa ahí su función, en el documento se lo establece y se le ordena. Pero no se cumple. Pero este varón y esta mujer, estos esposos, se van de la oficina y no hay el cumplimiento. Entonces, sí la ley lo prevé, pero en la práctica llegarlo a realizar es lo que no pasa. Y como no hay esa asistencia, porque nótese de que de pronto
ese varón, el caso que yo le ponía como ejemplo, ese varón estaba enfermo, porque antes de matar y quitarle la vida, le dijo, ¿vas a volver conmigo? No, vos no vas a hacer, ni si no sos mía, no vas a hacer a nadie, y listo. En la reconstrucción de los hechos, nuevamente lo manifiesta, y él se arrepiente y no se arrepiente. Entonces, esto es un tema de que deberían obligarlos de alguna manera a que sí se cumpla. Y este varón, este agresor, también se ha sometido pues a una prueba psicológica, ¿no? Y a un tratamiento más que todo, ¿no? Y sobre todo a eso, a un tratamiento. A una rehabilitación, porque tal vez se canse de esa ya, pero viene otra. Así es. Es que el tema de la violencia hay que tenerlo en cuenta, de que un hombre cuando golpea, agrede a una mujer por primera vez y no se frenó, también son situaciones posteriores que van a agrandar el problema. Y si yo, nuevamente volvemos a lo mismo, no me voy a amar, yo voy a denunciar y voy a volverlo a perdonar, ya él no me va a volver a pegar, me estoy sometiendo a que ya no me pegue, sino que él me quite la vida. Así es. El mismo caso, un caso similar que se dio en Tarija, ¿no? De que los hijos denunciaron la violencia familiar que vivía la madre, y es más, detuvieron al padre, lo tuvieron 8 horas arrestado, y ellos clamaron a la fiscal para que no lo dejen libre, porque ellos sabían de que su madre estaba desaparecida y sabían de que si él salía libre la iba a matar. Y realmente las autoridades no escucharon a los hijos, y obviamente por ley no lo podían seguir teniendo detenido, y lo largaron. A las 2 horas lo encontraron en uno de los terrenos, que era la causa del problema, porque la señora quería vender un terreno, y lo encontraron muerto. Y el agresor ahí. Estos casos y estos hechos que ahora se ven, no solamente se dan en personas mayores. Yo quiero tomar en cuenta un caso de la joven de La Paz, de 18 años, que su enamorado la mató. Y el enamorado menor que ella, 16 años. ¿Cómo podría usted manifestar esta situación, digamos? El hecho de que es un menor de edad el que asesinó a una mujer. Es importante tomar en cuenta que hoy por hoy nos encontramos en un momento donde los índices de criminalidad han aumentado de manera abismal, y ya dentro de los agresores o autores de estos hechos son menores de edad. Menores de edad cometiendo ilícitos en todos los aspectos, y uno de los mayores cuando se quita la vida. Nuevamente es importante redundar el tema de el amor que yo voy a tener hacia mi persona. Si estamos hablando de que un menor de edad quita la vida a una mujer 2 años mayor que él, pero otra vez vamos a volver. La esencia de la sociedad es la familia, es el núcleo fundamental. Ese hijo y esa hija que se crió viendo esa violencia, donde padre era agresivo, había diferentes tipos de violencia. Entonces hay una tendencia a que pueda repetir los patrones, y como ve de que se hizo manipulador, se hizo un hombre sin ningún tipo de amor, porque no recibió amor en su hogar, en su familia, de parte de su padre y su madre, viene y repite ese patrón. Entonces ahí es fundamental también hablar de pronto el tema de la educación. El tema de la educación, que es algo vital y es algo que se está perdiendo hoy por hoy también. Los niños se están criando como pueden, y papá y mamá no están cumpliendo ese rol. Y por un lado, tema de educación, por otro lado, la falta de amor. Porque un hombre no va a ir y la va a matar a una mujer de la noche a la mañana. Sepa usted, mujer que está escuchando y que está viendo este programa, usted tiene que ser capaz de reconocer, pero ponerle un límite desde el momento del enamoramiento, cuando uno está conociendo a alguien en esa etapa, está noviando, uno puede darse cuenta si ese varón es un varón agresivo o no es. Y no me va a decir que no. Uno sí, como mujer, se da cuenta. Entonces, si yo desde un principio asumí, no dije nada y me callé, me estoy arriesgando a sufrir eso. Entonces, el amor es hermoso. Amar y que te amen es lo más hermoso, es la esencia de pronto de la vida. Pero no debemos confundir el amor con ir
Si yo no tuve amor en casa, ir y buscarlo en un hombre como mujer, lo mismo el varón, porque eso es lo que pasó. Una pareja de 16 con uno de 18, para mí son todavía niños. Sí. Y esos niños que de pronto deberían estar recibiendo y dando amor, pero en casa, en su hogar, en su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Entonces es una de las cosas que hay distorsionadas hoy también en nuestro medio, y de pronto no es tarde para que podamos marcar una diferencia y saber de que cada día es una nueva oportunidad y que cada uno de nosotros, ninguna, estamos libres. Usted como mujer y yo como mujer no estamos libres, pero sí debemos despertar y ser mujeres sabias para podernos darnos cuenta de que con quiénes estamos y con qué clase de personas estamos, porque también ese es otro problema. Ese es otro problema. Ahora, adherido a la violencia familiar, el tema de las violencias físicas, que son las violaciones, es algo también que es otra añadidura que es preocupante. Y eso de la violencia sexual viene desde el noviazgo en algunas ocasiones. Vea, y muchas mujeres lo permiten. Vea de que a mí me tocó ver otro caso donde era un noviazgo, era el cumpleaños de él. Ellos se fueron a disfrutar, primero compartieron en la casa y luego se fueron a otro lugar a disfrutar y terminaron teniendo relaciones sexuales. Él la mordió enterita, a todo su cuerpo, hasta en la cara, pero tenía marcas, chupones en toda la cara. Fue tan grande, llegamos al aparato jurisdiccional, se denunció, los padres denunciaron, se hizo grande, se le dio una medida de protección y dentro de esas medidas de protección se establecía el alejamiento. No pasó ni 3 días y esta pareja volvió a estar junta. ¿Qué está pasando? Yo en la etapa del enamoramiento también soy víctima de violencia sexual, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero si no hablo, no digo nada, estoy yo siendo culpable de esta situación porque estoy callando. Y estoy permitiendo que dañen. Y la permisividad me está haciendo daño y me va a llevar en algún momento a sufrir. Mire, en este caso que le comento, solamente fueron chupones y mordidas en todo su cuerpo, además de otras situaciones que no se pueden expresar. Pero ¿cuántas mujeres hoy por hoy no están sufriendo eso? Amiga, madre, mujer, niña, joven que usted está mirando, sepa de que usted vale. Usted es una perla preciosa. Como mujer usted vale. No permita que nadie menosprecie ese valor que usted tiene por el mismo hecho de ser mujer. Tenga en cuenta de que es lo más preciado que hay, la mujer, ¿no? Algo realmente lindo y que muchas no valoramos eso. Así es. ¿Dónde piensa usted que debería fijar prioridad del gobierno? ¿En legislar? ¿En poner medios para que se cumplan las leyes? ¿O en la educación? Todo Estado de Derecho es importante que sepamos de que su centro tiene que ser la población, la ciudadanía y satisfacer las necesidades en educación, en salud. Usted me dice, ¿cuál es la importancia? ¿Dónde debe centrarse el Estado? ¿En legislar o en educar? Por supuesto que debe centrarse en educar. En Bolivia tenemos cientos de leyes que han sido legisladas en estos últimos 10 años en nuestro actual gobierno. Pero en estos 10 años deberíamos analizar, y si hacemos un análisis de la educación que se ha dado en estos 10 años a la población, es realmente preocupante, porque la educación es la esencia dentro de un Estado que se debería preocupar, pero no se está haciendo. Más todo lo contrario, ahora existen educaciones distorsionadas que se les están dando a los niños. El año pasado nos topamos con el caso en la ciudad de La Paz, donde niños estaban siendo adoctrinados de entre 6 a 8 años, niños de primaria, donde le enseñaban a través del videíto de Berta y Rita de que estar 2 mujeres juntas es normal. Entonces, la educación, cuando hablamos de que el Estado se debe preocupar, pero tiene que ser una educación correcta, una educación de acuerdo a principios y valores, y la Constitución Política del Estado establece de que el Estado tiene
que proporcionar a través de que educar, pero de acuerdo a principios y valores, y es lo que se está en este momento en riesgo y en carencia porque es lo que no se está cumpliendo. Y es por eso que vemos tantos problemas también en la sociedad, porque niñas de 16 años ya son madres. El caso que vimos en Montero, donde un padre flagela a su hijo el padre tenía 17 años, el menor tenía 9 meses y la madre de 16 años. Y es por eso que vemos todos estos hechos de violencia en la sociedad ahora, porque nosotros como padres no estamos sabiendo educar a nuestros hijos. No estamos sabiendo inculcar valores y principios, porque en el caso no es que nos lo prohíba el gobierno, pero ahora ya no se puede huascar a un hijo. Ya no se le puede dar huasca porque el niño puede ir a denunciarlo. Y no es que el padre siempre tenga que darle huasca, sino que cuando es necesario, no hay otra opción. Así es, les dice, mire, cuán importante, hablábamos en el inicio de esta entrevista, el cumplimiento de los roles. Cuando hay un incumplimiento de roles y hay un desequilibrio, ahí hay un problema totalmente fatal y abismal. ¿Por qué? Porque dentro de ese equilibrio, si el papá o la mamá no van a educar a esos hijos, o si ellos van a corregir es una cosa, y educar es otra cosa, y maltratar y ejercer violencia física es algo totalmente distinto. Pero hasta la misma palabra indica, cuando convenga al niño hay que darle vara. Corrige al niño e instruye al niño cuando fuere niño, dice. Entonces al niño se lo debe educar, se lo debe corregir, pero no es que lo va a flagelar, lo va a maltratar, pero el Estado no puede quitarle ese rol, esa autoridad que tiene su padre y su madre contra el hijo. No puede ser posible de que ahora se le diga al niño, si estás sufriendo, si tu padre te pegó, llama y denuncia. Todos los casos extremos son sancionados, son preocupantes. Un padre puede y tiene la autoridad de educar a su hijo. Toda violencia es sancionada, es censurada, pero necesitamos entender que si vamos a incumplir nuestros roles como papá, como mamá, vamos a estar más preocupados porque este incumplimiento de roles se da por muchas cosas, por muchos factores económicos, factores de pronto donde papá y mamá no pueden y no están en casa, tienen que salir a trabajar, no hay quien los educa a los hijos. Y cuando acordaron, los hijos crecieron y ya el control extinguió y el niño está como a las relaciones y va a llegar de pronto hasta estar en drogas, en situaciones tan delicadas, donde esto no lo podemos permitir y no podemos abrir los ojos cuando es tarde. Hoy es el momento de despertar, es el momento de entender de que cada papá, cada mamá, cada hijo tenemos obligaciones, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones que cumplir. Entonces es un tiempo donde se debe frenar estos índices, pero cumpliendo estos roles. Deberían haber más. Usted mencionaba y hacía una pregunta acerca de el Estado debe legislar o educar. Debe educar. Y dentro de esa educación, proponer de pronto políticas donde hayan escuelas, charlas, educaciones, pero a través de valores y principios. Pero valores y principios que no dejen de lado lo antinatural, que no dejen de lado lo anormal, lo que está mal, sino valores y principios. Amarse, respetar su cuerpo, son cosas que nosotros no nos podemos desligar, porque esos valores y esos principios que que inculquemos a nuestros hijos cuando son niños, de ahí en más es el futuro de ese ser humano, ya sea un varón o sea una mujer. Y el hecho está en la familia, que es lo primordial de la sociedad, como dijimos ya. Y siempre y cuando nosotros como familia practiquemos lo que es el educar en valores a nuestros hijos, el educar e inculcar de que haya respeto, responsabilidad y más que todo amor. Porque si no hay amor, nosotras no nos queremos, no queremos a nuestros hijos, por eso no los educamos bien. Y es por eso que existe todo este tipo de violencia, no solo hacia la mujer, sino también hacia los hijos, hacia los varones.
y la violencia cada vez crece más no solamente aquí en Santa Cruz, en Bolivia y en todo el mundo. Así es. Cuán importante lo que usted ha hablado, ¿no? Cuán importante que no solamente es un incumplimiento de roles, sino también la carencia de algo fundamental, que es el amor. La persona, hoy justo podía ver un meme que me llamaba mucho la atención de una familia, de un papá, de una mamá y de una hijita, y decía, la familia es donde la vida nace y el amor nunca termina. Entonces, el amor nunca se debe perder. Y ese amor implica respeto, ese amor implica honra, ese amor implica demostrarlo. No es que yo lo amo porque por eso le pego. O sea, el amor se tiene que expresar y se tiene que materializar. Un padre con su hijo, un hijo con su padre, una madre con su hijo, un hijo con su madre, un esposo con su esposa y una esposa con un esposo. El amor es fundamental, porque el amor también va añadido de mi derecho, ¿no? Que si yo me amo, voy a poder amar a las personas y como me voy a amar, me voy a respetar y voy a respetar también a mi prójimo, al que esté a mi lado. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Esperemos de que todos aquellos que nos escuchen y nos vean a través de nuestras páginas de Facebook, tomen en cuenta este consejo, esta experiencia, esta charla que se ha dado el día de hoy, que es momento, es ahora, es ya, porque como dice el dicho, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Así. Y es el momento hoy para poder frenar la violencia que está viviendo nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias, como decía la licenciada, este es el tiempo, es un nuevo comienzo. Todos los días es una nueva oportunidad, así que creemos de que cada persona que ha visto este programa va a servir como llegó el momento de que haya un nuevo comienzo en mi vida y que yo cumpla. No importa lo que hagan los demás, sino lo que yo haga. Y nosotros cada uno marcamos diferencia. Estoy muy agradecida porque estos programas son los que valen la pena. Y usted que está escuchando, sígalo, acompáñala a la licenciada porque realmente son de mucha ayuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No olvide seguirnos a través de nuestra página de Facebook todos los sábados a partir de las 9 de la mañana a través de la sintonía 91.2 FM Radio La Voz Universal. Cosa de nosotras todos los sábados.